¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a repasar el tema de resistencia eléctrica. Acá tenemos un video que ya lo hemos visto. Y pasamos a, primero, el concepto de electrodinámica, porque la resistencia eléctrica tiene que ver ya con los conceptos de electrodinámica. Pues se basa en el estudio de los resistores eléctricos, sus características, fenómenos, tipos y conexiones. Pero también podemos decir que la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Antes hemos visto electrostática, que tiene que ver con cargas eléctricas que no se mueven, ahora estas en movimiento. Y acá podemos ver en la imagen varias resistencias de diferentes valores que se han extraído. Recuerda que las resistencias también se pueden ver de esta manera y tienen unas franjas de colores. Cada franja de color significa un número o un multiplicador que indica cuánto es el valor de la resistencia. Y si te preguntas por qué se usa franjas de colores y no números directamente, porque las resistencias tienden a calentarse y por ende no se puede borrar las descripciones, ¿no? ¿Qué es una corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior de un cable, ¿no? O también se puede decir que la corriente eléctrica es un flujo de cargas ordenado, ¿ya? Flujo de cargas ordenado, que están moviéndose a través de un cable. ¿Qué es la intensidad de corriente? Simplemente es la medida de cuánto vale la corriente. La corriente eléctrica se mide en amperio, la carga eléctrica en coulomb y el tiempo en segundos. También tenemos por acá la resistencia eléctrica, que es lo que da el nombre a nuestro tema. Es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por él la corriente, más resistencia tendrá. Recuerda que acá hay que diferenciar unas cositas. Resistencia eléctrica es una propiedad de todos los materiales, pero también se llama resistencia eléctrica a un dispositivo, a un objeto que ha creado el ser humano pues para integrarlo en los circuitos eléctricos. Entonces, si no te quieres confundir, puedes hablar de resistencia eléctrica cuando se habla de la propiedad y cuando quieres hablar del objeto se llama resistor también, ¿no? Resistor, no te olvides. La ley de Ohm, ¿qué es? Establece la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. O también podemos decir que la ley de Ohm es la fórmula que ves ahí, el VIR. Es el voltaje igual a la corriente por la resistencia, donde el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios, como ya lo dijimos, y la resistencia en ohms. No te olvides, este es el ohm y este es su símbolo, el omega, ¿sí? Y acá también podemos ver una imagen de algunas resistencias, ¿no? De diferentes formas de graficar las resistencias. Luego tenemos la ley de Pouillet. Es importante mencionar en esta anterior que esta fórmula también se le llama fórmula general de la resistencia eléctrica. Y acá tenemos la ley de Pouillet, que es la fórmula como especial, particular, ¿no? O el caso especial de las resistencias eléctricas. La ley de Pouillet se da cuando se conocen las características geométricas de un cable. Es un caso especial de resistencia eléctrica. Las características geométricas serían la longitud y el área, ¿no? Y también tenemos este simbolito que es Rho del alfabeto griego que se llama resistividad. ¿Qué es la resistividad? Es una propiedad de los materiales que indica cuánta corriente dejan pasar. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Y hay que diferenciar que no es lo mismo resistencia que resistividad. La resistencia, si quieres verlo así, es como una propiedad de los materiales. O una resistencia es también el acumulado de las resistividades juntas de un objeto. Mientras que la resistividad es la resistencia específica, ¿no? Hay varias formas de decirlo, ¿no? Resistencia, propiedad de los materiales y resistencia o resistividad, resistencia específica, ¿no? Entonces, también tenemos acá unos instrumentos de medida que es importante mencionarlos, el voltímetro, que como su nombre dice mide voltios, ¿no? El voltaje, y el amperímetro que mide la corriente, ¿no? Los amperios que pasan por un determinado cable, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de ellos y los símbolos que vamos a utilizar en los circuitos. También es importante mencionar la conexión de los resistores. Los resistores se pueden conectar en serie o en paralelo en un circuito. En serie quiere decir que se unen por un solo lado. Como puedes ver acá, R1 y R2 se conectan por un solo lado y R2 y R3 también por un solo lado.
Los resistores en paralelo más bien se conectan por los dos lados, ¿no? Como puedes ver acá, R1 y R2 están conectados por dos lados y R2 y R3 también. Y eso sería sobre todo los conceptos de resistencia eléctrica. Vamos a mencionarte algo de potencia eléctrica también rápidamente. ¿Qué es el efecto Joule? Pues el efecto Joule es aquel fenómeno que al pasar corriente eléctrica a través de un conductor, la temperatura del conductor aumenta, disipando calor. Este efecto lo puedes ver en muchos aparatos que hay en casa, como planchas, servidores, termos eléctricas, secadoras, alisadoras, etc. Acá tenemos un video, también hablamos del puente de Winston. El puente de Winston es un dispositivo, o mejor dicho, es un arreglo de resistencia, es una forma de conectar las resistencias. ¿Con qué fin? Está con el fin de poder sacar una resistencia desconocida. En este caso, la imagen, la resistencia desconocida es Rx, y si esto se va a dar cuando la corriente que pasa por acá es mínima, o sea que las corrientes de las ramas sean iguales. ¿Sí? Esta es una forma antigua de calcular una resistencia desconocida, ¿no? Luego de eso tenemos la potencia eléctrica, que es lo que da el nombre a esta parte del tema. Es la propiedad que indica con qué rapidez se realiza un trabajo eléctrico, ¿no? Las fórmulas de potencia eléctrica: trabajo sobre tiempo, voltaje por corriente, I cuadrado por R o B cuadrado entre R. No te olvides que el trabajo se mide en joules, la potencia en watts, el tiempo en segundos, y volvemos a mencionar la corriente eléctrica en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Y en este gráfico puedes ver pues el consumo, ¿no?, de potencia eléctrica de diferentes dispositivos en casa, ¿no? La energía eléctrica pues se denomina la energía que está relacionada con el movimiento de electrones o de cargas eléctricas. Acá podemos ver su fórmula. Esta debe ser una E, no una W. Es igual a potencia por tiempo. La energía eléctrica es la única energía que se mide en watts hora, la potencia en watts y el tiempo en segundos, ¿no? Esta energía, pues ya que estamos hablando del efecto Joule, se puede calcular el calor que produce, ¿ya? Y para calcular el calor que produce es esta fórmula: calor es igual a 0.24 por potencia por tiempo. Y el calor se mide en calorías, ¿no? Acá hay que recordar que un joule es 0,24 calorías. Y ese es un pequeño repaso de lo que es la potencia eléctrica. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.